Vamos a hablar un poco acerca de los dispersos de Israel, acerca de la dispersión. Esto es muy importante. Dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues prácticamente, o sea, literalmente pues todo, ¿verdad? Porque así es como entendemos cómo el plan de redención del Dios de la Biblia se lleva a cabo, ¿verdad? Desde cómo el profeta nos dice que el mismo eterno, el Dios de la Biblia, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabe todo el final desde el principio. Y ahora sí que adelantadamente se estaba hablando acerca de lo que iba a suceder y cómo es que es el plan de redención de parte del Eterno. ¿Por qué es tan importante que nosotros escuchemos toda esta enseñanza? Porque nuestra fe está fundada a través de la obra redentora de Yeshua el Mesías, de Cristo, para que nosotros volvamos a Israel, para que nosotros volvamos a ser un pueblo como su palabra lo profetiza. Y esto es tan importante porque precisamente nosotros formando, ahora sí que construyendo un fundamento correcto en la palabra de Elohim, de Dios, es que nosotros podemos tener esa identidad que Dios está esperando que nosotros tengamos, la que hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de Efesios 2, que Pablo en la revelación que tenía comprendía muy bien cómo los que estaban dispersos, los que estaban dispersos, los que estaban en la diáspora, los que estaban cautivos en diferentes países por causa del pecado, vuelven al Señor en arrepentimiento y son injertados a Israel. Entonces todo esto es de gran relevancia para que nosotros comprendamos cuál es nuestra identidad según la Biblia. Según la Biblia. Entonces vamos a dar una recordada. Aquí para nosotros poder entender lo que la palabra del Señor está profetizando, nosotros debemos conocer ahora sí que la autoridad con lo que habla la palabra del Eterno. Y la autoridad de la palabra es porque por quién lo dice, por quién es el que está ahora sí que declarando y decretando que van a suceder las cosas. En las otras semanas, ¿verdad? Ahí están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice los dispersos de Israel. Muy bien. La otra semana vimos un poco acerca de Israel restaurado en el reino mesiánico. Necesitamos darle ahora sí que un estudio a todo lo que tiene que ver con el reino del Eterno. Vamos a hacerlo yo creo que la semana pasada, porque estas enseñanzas van juntas. Entonces ver bien todo lo del reino y quién es el que entra al reino y cómo es que el reino el Señor lo establece, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo eso, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces vamos a verlo. Vemos esto de la restauración en el reino mesiánico. Dice en Hechos 3:21, en quien es menester que el siervo reciba, es decir, a Yeshua, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde un principio. Bueno, todo esto lo vimos la semana pasada y efectivamente se está cumpliendo. Perdón. Y es algo muy, ¿cómo se dice?, de llamar la atención, cómo es que ahora sí que la restauración del reino y el recoger a su pueblo de todos los rincones de la tierra es una obra que el Señor va a culminar o va a terminar en su segunda venida. Pero ya desde hace más de 2000 años sabemos que esto está sucediendo y se está restaurando el reino del Señor. Entonces viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nosotros creemos que juntamente con el reino, con el pueblo que se está restaurando, la restauración tiene que ver también con todo lo que el mismo reino demanda. ¿Qué quiere decir? Que el rey establece. El rey lo establece. Entonces en el reino se establece la instrucción, la ley de Dios. No hay un reino sin ley. No existiría, no puede haber un reino que no tenga leyes. Entonces el reino de Dios tiene la ley de Dios y es establecido por Él. Entonces en el mismo reino del Eterno nosotros vemos que
Él es el que domina, el que está en autoridad, y por algo pues el Mesías en todo su conocimiento y todo en esa relación tan especial que tenía con el Padre, pues él declara estas palabras: busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás se va a añadir. Así es, porque está hablando de un sometimiento a autoridad, a su autoridad. Bueno, entre este tema y otros es que estuvimos en estos últimos miércoles. El miércoles pasado hablamos acerca de Shavuot, de la fiesta de las semanas. No tocamos estos temas porque era un tiempo muy importante. Pasamos un tiempo muy especial en este fin de semana. Le doy muchas gracias al Eterno, ¿verdad? Porque tuvimos la oportunidad de festejar juntamente contigo, y me bendijo, ¿verdad? Que muchas personas han estado pues metiéndose a nuestras grabaciones, a nuestra página, y pues gracias al Eterno por eso, ¿verdad? Pues que la verdad prevalezca. Vamos tenemos un tema pendiente acerca de la verdad, y esto es tan importante. De hecho, vamos a tratar este tema juntamente con lo que vamos a ver en esta primera parte de esta enseñanza. El poder de la palabra profetizada radica en quien la declara. Y esto es tan importante, porque cuando viene palabra de hombre, ¿verdad? Es palabra de hombre y podrá tener algún peso o autoridad, pero cuando estamos hablando de la palabra del Eterno, la palabra de Elohim, la palabra de Él permanece para siempre. Entonces aquí es donde nosotros nos metemos a entender la naturaleza de la palabra del Eterno y cómo es que Él va a hacer que prevalezca, que completamente sea cumplida. Vamos a tener un tiempo de oración, una palabra de oración, para entrar a la palabra del Eterno. Bendito Abba, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Gracias porque tú te revelas precisamente como nuestro Abba, nuestro Padre, y nosotros tus hijos, tu pueblo. Gracias por la obra redentora a través de la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros al darnos esta salvación tan grande. En tus manos estamos. Que toda tu verdad sea establecida en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todo lo que sea dicho en la carne, dicho con torpeza, sea tirado al suelo, que sea tirado completamente, no prevalezca. Que prevalezca palabra eterna en todos los que escuchen esta grabación. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, y te pido, Señor, la guianza de tu Espíritu en todo esto que vamos a comentar. Gracias por tu misericordia. Amén. Muy bien, dice: el poder de la palabra profetizada radica en quien la declara. Y esto es un completo amén. Desde luego que así es. Entonces, nosotros vemos en Daniel 4:34, y esta siempre ha sido una declaración, una oración que me ha gustado mucho, porque es de el rey Nabucodonosor, que después de estar ahora sí que en disciplina, en castigo, porque el Eterno lo escogió y lo levantó con un propósito. Y fíjense qué tremendo, porque ahorita cuando nosotros vemos que están sucediendo cosas que pues nos están perjudicando, nos tienen encerrados, ¿verdad? Puede tener, algunas personas han tenido temores. De hecho, conocidos nuestros muy amados han sido contagiados con este virus y ya van a salir y han salido adelante. Entonces nosotros vemos que el Señor está en control, está completamente en autoridad. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor habla acerca de sus siervos, de reyes, ¿verdad?, de faraones que han estado al servicio de Él, nos damos cuenta que la autoridad completa y suprema en todas las situaciones está en manos del Dios, el Elohim Todopoderoso. Entonces, aún las cosas que están sucediendo y aún los reinos que son paganos, ajenos a la fe en la palabra de Dios, son utilizados con completa autoridad y poder por el Dios Todopoderoso. Aleluya por eso. Esto en Daniel 4:34 pues son palabras de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, que se llamaba, que era ahora sí que rey de reyes, ¿verdad? En ese tiempo se le dio mucho poder. Comete el error de no, en un momento, ¿verdad?, en un momento de torpeza, de orgullo, de soberbia,
dijo acerca de cómo era todo su reino gracias a él, y no le dio gloria al Eterno, al que lo puso ahí. Y después de haber sido como una bestia, haber enloquecido, fíjense, y vuelto a la razón, y aquí es algo que vamos a tocar varias veces, cuando volvió en sí, cuando está hablando de volver en sí, está hablando en la palabra de Dios, habla de que estaba en un tiempo como de locura, en un tiempo en el que no estaba verdaderamente en conciencia plena, que había una locura, había un tiempo ahora sí que de torpeza, ¿verdad? Y que lo estaba haciendo que estuviera enajenado en cosas que no eran lo correcto. Vamos a ver, dice en Daniel 4:34, entonces bendije a Elión y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Son palabras de Nabucodonosor, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Y ahí podemos decir, amén, es para siempre su reino y su poder. Todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a cuestionar a nuestro eterno Señor? Nadie le puede cuestionar ni sus formas, ni sus maneras, no se pueden cuestionar sus propósitos. Él hace de acuerdo a su completa y total voluntad. De hecho, la palabra del Eterno, por medio del Mesías, de nuestro amado Yeshua, nos enseña a Él a orar y nos dice que nosotros pidamos de esta manera: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, que se haga aquí con nosotros en nuestras vidas. Entonces aquí algo muy importante, la oración y declaración de nuestros labios debe de estar siempre pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Y ahí es donde entra ese sometimiento y el verdaderamente reconocer que estamos bajo su autoridad, su voluntad, ¿verdad? Por eso es que busquemos primero su reino y su justicia, y todo lo demás se añade. ¿Por qué? Porque en su reino se hace su voluntad. En el reinado, en el reino de un rey, se hace según el rey establece. Él es el que decreta, él es el que dice cómo se hacen las cosas. Esto es muy importante, ¿sí? Y no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Y dice, él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra también. Entonces vemos, ¿verdad?, completa autoridad de parte del Eterno. Él dice y es hecho. En Isaías 45:9 dice así: hay del que pleitea con su hacedor. Fíjense qué tremendo. No podemos estar nosotros pleiteando con nuestro hacedor. Sería una locura completa. ¿Cómo es posible, verdad? No podría ser posible. Cómo la criatura empieza a exigir o a reclamar a su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Yahweh, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Entonces vemos, ¿verdad?, que el que hizo Israel, el que formó a su pueblo, ¿sí?, no puede estar cuestionando a su hacedor. Esto es claro en la palabra del Eterno. En Isaías 40 del 5 al 8 dice así: y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Y aquí está la autoridad en lo profetizado, está en quien lo dice, ¿ok? Una voz dice, proclama, otra responde, ¿qué proclamaré? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor campestre. Séquese la hierba y marchítese la flor,
cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ellos. En verdad el pueblo es hierba, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Fíjense qué declaración tan tremenda. Entonces vemos que la flor, ¿verdad? La hierba y la flor tiene que ver con pueblo, con gente, aún con las generaciones. Pueden venir, ir y venir, querer hacer y deshacer, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Quise poner este versículo porque es de suma importancia que nosotros entendamos lo que se ha profetizado, para que nosotros no pongamos, ahora sí que no seamos instrumentos para estar añadiendo a lo que se dijo. Si nosotros realmente creemos en la Biblia, si realmente creemos que la palabra de Dios es la verdad, nosotros tenemos que verdaderamente ser, ahora sí que coherentes, ahora sí que armonizar con lo que nosotros decimos creer. Entonces decimos que creemos en lo que dice la palabra del Eterno, pero nosotros estamos caminando de una manera que no es de acuerdo a lo que dice la palabra del Eterno. Y ahí es donde están los problemas, y donde eso delante del Eterno se muestra como falta de amor. ¿Por qué? Porque no obedecemos su palabra. Aún estamos dispuestos a añadir o quitar de la palabra. Y eso en la palabra de Dios es muy grave. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos lo que se ha dicho. Me bendice mucho, mucho, ¿verdad? Cuando se habla acerca de las profecías de Daniel, y cómo Daniel empieza a tener la revelación de lo que se había profetizado por medio de la boca de Jeremías. Era palabra de Dios, era palabra de Elohim, y Elohim había dicho. Entonces Daniel creyó. Si Elohim dijo que eran 70 años de cautiverio para el pueblo que restaba de Israel, que en su mayoría eran judíos, 70 años tenían que estar cautivos y no más. Y así sucedió históricamente. Entonces, ¿por qué? Porque Daniel, ¿cómo es que Daniel lo pudo creer? Porque Daniel tenía una relación estrecha con el Eterno, buscaba a Dios y comprendía que la palabra escrita, la palabra profetizada, era palabra de Dios y se iba a cumplir. Entonces caminaba en armonía con lo que se había dicho. No tenía duda, es que así se dijo, así se va a hacer, entonces yo voy por ahí. Esto que estoy diciendo es un fundamento para estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos lo que la palabra del Eterno dice acerca de los últimos tiempos, entonces nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que se está diciendo. Vamos ahora sí que a caminar de acuerdo a lo que la palabra del Eterno nos está dirigiendo. Que el poder del Espíritu sea en nosotros para nosotros poder verdaderamente armonizar con lo que se está diciendo y no tener error. No ir izquierda ni derecha, sino estar firmes en lo que se está diciendo. Muchas veces a nuestro alrededor parece que suceden cosas. Mucha gente habla. Ahorita hay más que nunca muchas voces. Hay mucha distracción, ¿verdad? Pero la palabra del Eterno es para siempre. La palabra del Eterno, así como acabamos de leer, ¿verdad? Permanece para siempre. No es como se dice. Ahora sí que como dice la gente o como dicen las redes sociales, va a ser de acuerdo a lo que la palabra escrita nos dice. Por eso es tan importante conocer la palabra del Eterno, ¿verdad? Lo que dice, así vamos a empezar a caminar. Esto es muy importante. El discernimiento, ahora sí que el poder para poder nosotros vivir de acuerdo a la palabra tiene que ver con que nosotros vayamos en obediencia, sin pecado, para que nada estorbe al poderoso Espíritu de Elohim en nosotros. Porque nosotros somos los que estorbamos. De verdad, así como la palabra del Señor nos enseña a través de Pablo, tal vez nuestro espíritu está dispuesto, queremos, pero nuestra carne se interpone, ¿verdad? Entonces tenemos que verdaderamente vivir en vidas espirituales y entender que la palabra del Eterno es espiritual. Romanos 7, ¿verdad? Estoy citando. Muy bien, vamos adelante. Fíjense, Romanos 11 precisamente, ¿verdad?
Pablo habla acerca de cómo es este misterio que ya fue revelado, cómo es que a través de la obra redentora que es en Yeshua, viene la restauración de todas estas cosas y de todas las naciones empezamos a ser injertados en el pueblo de Israel. Porque ahí en Israel, así como la palabra del Señor lo muestra, es donde están las promesas, es de donde proviene, ¿verdad?, la bendición. Vamos a leer algo que me llamó la atención. Una hermanita, ¿verdad?, me envía una cita. Vamos a leerlo, porque no es el tema así específicamente, pero es algo muy importante. Fíjense, Romanos 9:1, ¿cómo dice? Digo la verdad en Yeshua, en el Mesías, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Ruach HaKodesh, en el espíritu de santificación, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, los de mi raza, porque son israelitas, a quienes, fíjense lo que está declarando y afirmando, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que cuando se está hablando del pueblo de Israel, está completa y totalmente en el corazón del Eterno y hay promesas grandes para Israel. Y es por eso que a través de esas promesas de todas las naciones somos injertados a su pueblo Israel. Ahorita vamos a ver esto. Muy bien. Dice en Romanos 11, y otra vez declarando acerca de la grandeza, la autoridad, la supremacía sobre todas las cosas de parte de nuestro Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así es. Entonces, los designios del Eterno no pueden ser cuestionados. Y si Él dice que las cosas son de una manera, es porque así son. Y así es. Entonces, no podemos estar queriendo argumentar aún con teologías muy sofisticadas, pero que nos alejan de la verdad establecida y eterna de Dios. No podemos estar, ¿verdad?, queriéndole buscar, ahora sí como se dice, 3 pies al gato, ¿verdad?, porque sabemos que tiene 4. No le estés buscando donde no hay. No le estemos buscando más de lo que dice, porque la palabra es bien clara. Entonces, no seamos instrumentos, porque hay maldición muy grande para añadir o quitar a lo que está escrito. Preferible decir, no entiendo y lo dejo para después, que estar inventando cosas que la palabra del Eterno no dice. Entonces esto es muy importante. Muy bien, entonces que el Señor nos ayude a que sea así, ¿verdad? Jeremías 31, vamos a ver. Dice así, así dice Yahweh. Entonces, ¿quién es el que dice? Cuando nosotros vemos esto, normalmente lo leemos de corrido, pero ahora vamos a meditar en ello. ¿Quién es el que está diciendo las cosas? Yahweh, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que estableció que el pastorcito de ovejas hiciera el principal, ahora sí que el rey más poderoso sobre Israel, es decir, David, y que a través de la simiente de David establece también que iba a nacer el Mesías, y que sabemos, ¿verdad?, que es Yeshua nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, así dice Yahweh, pues es que así es. No podemos estar argumentando cosas en contra y entendiendo que la palabra de Yahweh, del Eterno, es eterna. Las cosas, ¿verdad?, irán a pasar, el cielo, la tierra, va a pasar, ¿verdad?, generaciones, se va a secar
ahora sí que la hierba y se va a marchitar la flor, pero su palabra va a permanecer para siempre. Entonces la palabra es muy clara. En Mateo 5:17 el Mesías también lo dice, ¿verdad? De 17 al 19. Es muy claro, porque Él no vino a abrogar la ley, sino para hacerla repleta, para hacerla cumplir, ¿verdad? Y dice muy claro, primero va a pasar el cielo y la tierra antes de que aún la letra más pequeña de la ley y los profetas, de la Torah y los profetas, dejen de ser. Entonces primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir hasta lo más mínimo de la Torah, de la ley, del Pentateuco y los profetas. Entonces esto es muy importante. Así dice Yahweh, el que da el sol para luz al día. Y empieza con estas cosas que nosotros, ¿verdad?, las hemos estudiado y podemos comprender algo. Sin embargo, todo el poder que se establece en el sol para que dé las luz del día en toda la tierra, a su momento, ¿verdad? Sabemos que hay oscuridad en parte de la tierra, ¿sí? El que da el sol para la luz del día está hablando. Nosotros leemos esto tal vez de una manera poética, se escucha muy bonito, pero no está tratando de ser tan poético, está hablando una realidad de las cosas con completa autoridad, está diciendo, el que da el sol para la luz del día, Él es el único. No hay planta eléctrica que pueda alumbrar ni siquiera una cuarta parte, un octavo de toda la tierra, no existe eso. Se alumbran pequeñas ciudades, ¿sí? Y son pequeñas en comparación de todo lo que está oscuro. No se puede hacer, eso solamente lo hace Dios a través de su creación. Y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Hasta el día de hoy, los tiempos se rigen por el movimiento de la luna. Por el movimiento de la luna. Los meses se miden por el movimiento de la luna. Y eso es eterno. Son leyes establecidas por Dios. El que agita el mar para que bramen sus olas. Y viene el científico y te dice, es porque hay marea alta, que porque la luna, que porque el otro. Pues podrá explicar todo el más sabio e inteligente científico, pero no se puede producir nada. El Todopoderoso es el que lo hace, es el que diseñó estas leyes. Él estableció estas leyes. Pero fíjense cómo está entrando, haciendo ver, ahora sí que el profeta hablando, ¿cómo se dice?, en nombre de Yahweh y estableciendo el poder de quien habla. Es el Todopoderoso, el que agita el mar para que bramen sus olas. Yahweh de los ejércitos es su nombre, Yahweh Sebaot. Dice, entonces, el Todopoderoso, el que sí tiene control de las leyes de la naturaleza y las diseñó y las creó, dice, si estas leyes se apartan de mi presencia, declara Yahweh, fíjense lo que está diciendo, si esto que yo hice deja de ser, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Los que conocemos un poquito acerca de estas leyes, ¿verdad? A mí me tocó estudiar una carrera de ingeniería y se ven muchas cosas, ¿no? Cualquier cosa que se cambiara de esto, aún algunos grados que se acercara más o se alejara a la luna, etcétera, sería un caos total aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor está hablando claramente, aún primero, ¿verdad? Deja de ser todo lo que es antes de que se cumpla lo que estoy diciendo. Yo soy todopoderoso. En otras palabras es lo que está diciendo. Y dice, si estas leyes dejan de ser, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. ¿Qué está diciendo? La nación de Israel es para siempre. Es para siempre y se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor así lo estableció. Así lo dijo y así es. Fíjense cómo dice el 37. Así dice Yahweh. Si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, cosa que no se puede hacer, podamos llegar a ahora sí que algún estimado, pero así preciso como es, no se puede hacer. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que haya hecho, declara Yahweh. Entonces, ¿qué está diciendo? El pecado de Israel verdaderamente fue grande, pero grande en gran manera. Sin embargo, la misericordia de Yahweh
y sus decretos, aún por amor a su nombre, si tú quieres, porque la palabra de Dios también lo dice, ¿sí? Él va a estar firme en bendecir a Israel, y que a través de Israel, así como lo leímos, ¿verdad?, en Romanos capítulo 9, todas las cosas que habla acerca de esta redención, de la misma palabra, etcétera, son por motivo de Israel, la niña de los ojos de Yahweh, la niña de los ojos del Dios de la Biblia. Entonces esto es tan importante que lo entendamos. Por eso es que nosotros, el gran amor que se nos ha tenido por la obra redentora, que es a través de Yeshua, es para injertarnos en la niña de los ojos de Yahweh, del Padre, de nuestro Abba, ¿sí? Entonces veamos, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que haya hecho, declara Yahweh. Si es que se puede medir, ¿verdad?, todo lo que son los cielos y los cimientos de la tierra. Así que, ahí nada más veamos, ¿ok? Entonces, sabemos, ¿verdad?, que no hemos llegado muy profundo en la tierra para poder investigar todo lo que sucede. Se creen cosas, se hablan de cosas, pero no se entiende en completamente todo lo que sucede y cuánto mide cada cosa. Vamos a ver. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué dice? No va a ser desechado. En Isaías 46, vemos esto. Acuérdense de las cosas anteriores y pasadas, ¿sí? Porque yo soy Elohim y no hay otro. Esta declaración es impresionante, ¿verdad? Porque dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Entonces, bajo esta declaración, nosotros deberíamos de verdaderamente tener temor y entender que la palabra del Eterno, ¿sí?, lo que Él dice ha de cumplirse y se hace de acuerdo a lo que Él establece, no a lo que nosotros queramos o creamos, ¿sí? No va en función lo que va a suceder, ¿sí? Ahora sí que por lo que nosotros creemos o no creemos, no es así. Por su misericordia, nuestro creer se armoniza con lo que Él establece, pero no es de otra manera. Esto es muy importante. Aún las naciones vayan en contra, el Señor va a perseverar, va a hacer completamente lo que se propuso hacer. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Cómo me gustaría que todos repitiéramos esto. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. ¿Y quién se podrá poner en contra de esto? ¿Quién podrá ponerse a refutarle? Solamente alguien que verdaderamente está en completa ignorancia o no está bien de sus facultades. Están fuera de sí. Como en su momento Nabucodonosor estaba fuera de sí. Nosotros no podemos estar fuera de sí, estar fuera de razón. Necesitamos entrar, ahora sí que en completa, ser cabales y entender que la verdad del Dios de la Biblia es establecida y es establecida para siempre. Muchos vendrán a ponerse en contra. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Eso ha sido a través de la historia. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Amén. Muy bien. Veamos. Proverbio 21:30. No hay habilidad ni inteligencia ni consejo frente a Yahweh. Y la palabra es clara, ¿verdad? La palabra es clara. Lo más delgado del Eterno, de nuestro Dios Todopoderoso, es más grueso que lo más grueso que podamos tener nosotros como en nuestra humanidad, en nuestras capacidades. Entonces, lo más débil de Él es más poderoso que lo más fuerte que podamos tener nosotros. Entonces, toda habilidad y toda inteligencia y todo consejo es nada delante de Yahweh. Él es la sabiduría. Veamos, Isaías 43:13. Yo soy Elohim,
Sí, antes que hubiera día, yo soy. Lo que yo hago, ¿quién lo podrá deshacer? Entonces la palabra del Eterno es bien clara. Por más que se proponga hacerse esto o el otro, lo que está establecido que sea, va a ser. Lo que está establecido que sea por el Eterno, por el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, así ha de suceder. Me llama la atención porque alguna profecía habla acerca de lo que se intenta hacer, pero no ha de perseverar. Esa bestia que habla la palabra del Eterno, ¿verdad? A través del profeta Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25, lo dice bien claro, cómo esta última bestia va a querer cambiar los tiempos y la ley, pero no lo va a poder hacer. Intentará hacerlo. Entonces, lo que el Eterno se ha propuesto, eso es lo que ha de suceder, ¿ok? Entonces, nadie va a poder deshacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos que pasan situaciones, nosotros debemos de estar tranquilos, completamente en shalom, porque aún si nosotros estamos pasando por padecimientos y somos parte del pueblo de Israel, van a ser esos padecimientos para los propósitos eternos. Amén, aleluya, que así sea. Nada va a poder impedirlo. Entonces, tengamos paz, tengamos gozo, y entendamos que Él es todopoderoso y que está en completa soberanía, aún sobre todos los malvados de la tierra, aún en todas las huestes en los cielos. Así lo acabamos de leer hace un momento. Entonces, pongamos nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso. Veamos. Hechos 5:38, dice así: apartaos de estos hombres y dejadlos. Fíjense qué sabio fue el consejo de Gamaliel. Fue sabio, porque dice, apártense de estos hombres y dejadlos. ¿Quiénes eran? Pues eran los discípulos, los apóstoles. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Fíjense qué tremendo. Entonces nosotros en sabiduría debemos de entender que lo que es establecido por Dios, lo que Él va a levantar, lo que Él ha levantado, no lo tumba el hombre. Si llega a su fin es porque sus propósitos son así. Y si no va a ser su propósito que sea derribado esto o aquello, es porque tiene Él un plan para estas cosas, para este ministerio, para estas personas. Entonces aquí la sabiduría de Gamaliel sea sobre nuestras vidas, para no hablar más allá de lo que nos es permitido. Que el Señor tenga misericordia y que verdaderamente entendamos que esto es del reino del Todopoderoso. No es cosa de hombres, es cosa del Eterno, es palabra eterna. Amén. Entonces que el Señor tenga misericordia. Entonces, en esta pequeña introducción, ¿verdad? Nosotros podemos comprender que cuando el Señor está hablando de la dispersión de su pueblo, es porque Él estableció que así fuera, que fuera llevado cautivo, que fuera ahora sí que disperso, y en su poderío, autoridad, soberanía, Él estableció que cuando se infringiera su instrucción, su ley, ahora sí que sus palabras, el pueblo de Israel iba a ser disperso, y que ahí en su mismo poder también Él iba a juntarlo. En esto, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque no hay autoridad sobre la tierra, de institución alguna, de hombre sobre la tierra y en toda la historia de la humanidad, que se pueda ir en contra de lo establecido por el Eterno. Y ha sido establecido por el Eterno que a través de Israel venga salvación para todas las naciones. ¿Sí? Y claro, el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua, desde luego. Pero no solamente es eso, es a través del nacimiento, de la obra, de la vida de Yeshua nuestro Mesías, su muerte, su resurrección, es que se establece que el pueblo de Israel vuelva a ser uno, el que fue disperso por ahora sí que en todas las naciones de la tierra. Y esto es establecido por el Eterno. Es algo que estaba oculto, es algo que ahora sí que Pablo lo menciona
como que era algo que estaba, ¿cómo se dice? En misterio, que estaba completamente oculto, pero fue destapado, fue dado a la luz para que se conociera la verdad del Evangelio y la verdad de la restauración de todas las cosas a través de Israel, a través del Mesías de Israel, de Judá. Y por eso el mismo Mesías dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, ¿sí? 15, 24. Pero veamos que la soberanía del Eterno se ha de cumplir. Nadie va a poder ir en contra de eso. Está establecido en el poder del Eterno y en su poder se ha de cumplir. En él su poder es amén. Veamos. En Isaías 56, 7 dice así: los recrearé en mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 8. Palabra de Adonai Yahweh, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros, a los ya juntados. Entonces vemos que se establece en una profecía bíblica decretada por el Eterno, que es menester, que es necesario que se reúnan muy juntos a los dispersos de Israel. ¿Y dónde están los dispersos de Israel? Literalmente en todas las naciones de la tierra, de un extremo a otro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no es nada nuevo, porque el Eterno nos dice el final desde el principio. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque cada una de las cosas las establece el Eterno y armonizan entre ellas. Vienen las religiones, vienen, ¿verdad? Ahora sí que las dispensaciones, las teologías, y viene tanta gente y generaciones y quieren cambiar lo establecido por el Eterno, pero eso no va a pasar. Eso no va a suceder, ¿sí? Intentarán cambiar los tiempos y la ley, pero lo que está establecido por el Eterno está establecido para la eternidad. Y así es, y nada va a cambiar. Muy bien, entonces veamos cómo es que el Señor, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reunirá muy juntos otros a los ya juntados. Y yo digo a eso: amén, amén y amén, porque lo estamos viendo y es claro que así es. Vamos a ver, vamos a Deuteronomio 30. Fíjense en Isaías, ahí estamos como en el año 700, del 800, 700, 800 antes del Mesías, pero el Señor establece que así va a ser desde mucho antes. De hecho, desde siempre, ¿verdad? Deuteronomio 30, 1 al 3. Y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú las recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Yahweh tu Dios y obedezcas a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense qué tremendo. Viene maldición por causa de desobediencia. Otra vez, viene maldición por causa de desobediencia. La obra redentora de Yeshua nuestro Mesías es para salvación de nuestras almas. Y cómo es que nosotros, a través de sus méritos y su obra poderosa, somos injertados en su pueblo Israel. Estando en el pueblo de Israel, si nosotros seguimos en desobediencia, en pecado, del cual fuimos redimidos por la obra del Mesías, no hay nada que podamos hacer para que se detengan esas consecuencias o maldiciones de nuestro pecado. Esto se tiene que entender en el pueblo. El que está en el mundo, el que no ha sido, ahora sí que ha recapacitado y venido a arrepentimiento para entrar al pueblo, bueno, que el Señor tenga misericordia para que sea salvo. Pero los que estemos en el pueblo del Eterno, hemos sido salvos, hemos sido comprados con la sangre del Mesías para obediencia, perdonados de nuestra desobediencia, es decir, pecado, perdonados y restaurados para obediencia, para ya no pecar, no para seguir en el pecado. Entonces es muy importante que nosotros como pueblo ya no pequemos, así de sencillo es. Y dice: pero la misericordia del Eterno es bien grande.
dice así: y tú las recapacites en tu corazón, o sea, estas maldiciones, estas consecuencias, ¿sí?, en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Yahweh tu Dios, te arrepientas. Aquí volver, ¿verdad? Viene de chubá, viene, y de donde viene la palabra techubá, es devolver, volverse a Yahweh tu Dios y obedezcas su voz. Cuando vuelvas y obedezcas su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y esto es importante, con todo tu corazón y con toda tu alma, fíjense lo que dice: entonces, hasta entonces, Yahweh hará volver tu cautiverio. Esto es algo muy importante. Aquí hay un principio espiritual muy importante. Tú que eres Israel, tú que has sido comprado con la sangre del Mesías, aquí nos está estableciendo, esto se está hablando para el pueblo de Israel, para el pueblo que es salvo, para el pueblo que ha sido redimido de Egipto, para el pueblo que fue liberado de las garras de Faraón, de Satanás, que ha sido liberado del mundo, de Egipto, ¿sí? Dice: entonces Yahweh hará volver tu cautiverio. Hay algo espiritual muy fuerte aquí, porque muchos creen que son libres, como los judíos en la época del Mesías creían: yo soy libre, y no era cierto. Estaban bajo el yugo de Roma, pero ellos se jactaban de ser libres, y no era verdad, no estaban libres. Muchos ahora que se creen que son del pueblo, creen que son libres, pero no están libres, están cautivos. Están cautivos en pecado, están cautivos en tantas cosas, en el mismo mundo. Y el Señor quiere que seamos libres. El Señor quiere que completamente seamos libres, que estemos completamente a expensas de Él, tomados de Él, en la libertad que Él nos da. Entonces, si yo estoy atado, ¿verdad?, al mundo, al pecado, no hay libertad en mí. Yo necesito liberarme del mundo y del pecado. Entonces yo Yahweh haré volver tu cautiverio. ¿Cómo se hace volver el cautiverio? Pues lo dice, lo acabamos de leer muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Vuelves a Yahweh tu Dios y obedeces su voz conforme a todo lo que Él ha mandado, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vas a ser libre, vas a ser liberado del cautiverio. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Yahweh tu Dios. Entonces esto es muy relevante, es muy importante que se comprenda. Volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Yahweh tu Dios. Que el Señor venga a recogernos de todas las naciones culmina con la segunda venida del Mesías. Amén. Es muy probable, yo así lo creo, y no me da temor equivocarme, no me interesa equivocarme, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo veo que es completamente positivo que el pueblo del Eterno entienda que el Señor está cerca, porque esto te lleva a prepararte más. Es positivo. No tienes por qué tener temor, no tienes por qué tener miedos. Al contrario, anhelando que el Señor venga y que nos haya haciendo lo que tenemos que hacer. Espero que todos digan amén, que así sea, ¿verdad? Con gozo y con alegría de corazón, porque tenemos todo para poderle servir. ¿Sí o no? Amén, aleluya. Entonces fíjense cómo dice: volverá a recogerte de todos los pueblos a donde haya esparcido Yahweh tu Dios. Aún nosotros estemos entre las naciones, no somos de las naciones, no somos del mundo. Esto se tiene que comprender. Tenemos que comprenderlo y verdaderamente que sea parte de la identidad en nuestras vidas. Yo vivo aquí en esta parte del mundo, en este extremo del mundo, pero yo no soy del mundo. Yo no pertenezco a estas naciones, ni a sus maneras, ni sus formas, ni su cultura. Yo necesito abrazar la cultura bíblica. Y por favor no me malentiendan. No quiere decir que tienes que dejar de comer tacos para empezar a comer un shawarma israelí. No, o sea, no, eso no me refiero. Yo me refiero a la cultura bíblica. Ahora que si haces shawarma en tu casa, ¿verdad?, y haces carnita de cordero, pues me invitas y nos lo echamos. Aleluya. ¿Sí?
aquí entendamos de que estamos hablando de una identidad que el Señor quiere que nosotros abracemos de acuerdo a lo bíblico, a la palabra del Eterno, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Te haya esparcido Yahweh tu Dios. 4. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, fíjense la promesa establecida por el Eterno, decreto por el Eterno. Desde allí te recogerá Yahweh tu Dios y desde allí te tomará. ¡Aleluya! Gloria al Eterno. ¿Sí? Así es el asunto. Entonces nosotros estamos viendo que Israel amplía, ahora sí que por la obra de redentora de nuestro Dios, hace, ahora sí que hace y establece que su pueblo abra las puertas, porque así era necesario que sucediera desde el principio. Aquí mismo en Deuteronomio habla acerca cómo es que Israel tenía que ser luz para las naciones y ser un ejemplo de luz, un ejemplo de obediencia para todas las naciones. Entonces, así es. Se cumple ahora en el Mesías, pero sigue siendo en Israel. Muy bien, sigamos. Aleluya. 5. Y te devolverá Yahweh tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Yahweh tu Dios circuncidará ¿qué? Tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Yahweh. Fíjense cómo pone en orden, ¿sí? Cómo pone en orden. Circuncidando tu corazón, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El gran mandamiento. Para que el gran mandamiento sea establecido vivo y eficaz en cada uno de nosotros. Su mandamiento establecido con toda eficacia, el gran mandamiento en nosotros, porque de este mandamiento, de amarle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestro alma, penden todos los demás, se cuelgan todos los demás, ¿sí? Si yo amo al Eterno con todo mi corazón, no me va a costar trabajo, ¿sí? El obedecer su palabra, no me va a costar trabajo, voy a disfrutarlo, porque sé que le estoy agradando. Amén, ¿sí se entiende? Espero que sí. Vamos a ver, fíjense, en Primera de Reyes 8:47, ahorita que estamos hablando de llevar cautivos, dice 8:47, si en la tierra donde han sido llevados cautivos ellos vuelven en sí, fíjense estas palabras que impresionantes, ¿sí lo alcanza a ver? Espero que sí, ahí está, vuelven en sí. Estaban fuera de sí, estaban en una locura, estaban en demencia, estaban mal de su cabeza, en su pensamiento. Volver en sí es como el hombre que exige su herencia y va y despilfarra toda su herencia de su padre, ¿verdad? En prostitutas, en vicios, en pueblos paganos, en otra tierra, pero estando ya casi, ¿verdad? Y antojándose las algarrobas de los puercos, de los cerdos, vuelve en sí. Estaba en locura, estaba en demencia, enloqueció por todo el pecado y todas las decisiones malas que tomó. Pero hay un momento de volver en sí. Y dices, yo voy a volver a mi Padre, yo voy a volver a mi Dios, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. Fíjense qué tremendas las palabras de Salomón, que está hablando acerca de cómo es que otra vez, porque él conocía la Torá, aunque se equivocó, hizo cosas que no estaban bien, ¿sí? Él conoció la Torá y él sabía que la Torá estaba establecido en Deuteronomio que cuando el pueblo cayera en maldición por su desobediencia, si allá en los pueblos donde fue cautivo volvía en sí, en arrepentimiento y amaba al Eterno con todo su corazón y con toda su alma, el Eterno los iba a traer de vuelta. Entonces, la oración que se hace es precisamente en ese sentido. Dice, si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos ellos vuelven en sí, y en la tierra de su cautiverio se vuelven y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Sabemos que la iniquidad tiene que ver con estar sin ley, con estar en rebeldía, en anarquía, sin obediencia.
Todo eso quiere decir iniquidad. Hemos actuado impíamente, el reconocimiento de que hemos pecado. Primera de Juan 3:4. La infracción de la ley es pecado. Lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es pecado. Entonces aquí dice, sí, hemos infringido la ley, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Fíjense qué curioso, porque aquí nosotros explicamos tanto y tanto, pero tantas veces esto, para ver si les cae al 20 a gente que lo escuche por primera vez. En el pensamiento israelita no había necesidad de explicarlos. Todo mundo sabía que el infringir la ley, la Torá y los profetas, lo que dice ahora sí que de Génesis a Malaquías, ¿sí? Todo mundo sabía que el infringir lo que decía ahí era pecado. Todo el mundo lo entendía. No había necesidad de ahora sí que de explicarlo, porque era un obvio. Era obvio que el infringir lo que el Padre estableció es pecado. Pero en fin, bueno, estamos viviendo otros tiempos y hay que ser pacientes, así como el Señor ha sido paciente con nosotros. Hemos actuado impíamente. El reconocimiento, el volver a poder estar ahora sí que cuerdo, verdaderamente entendido de lo que es cuando la persona viene en arrepentimiento y reconoce que ha pecado, que ha hecho iniquidad, que ha actuado impíamente. Entonces viene el perdón. Fíjense qué tremendo, porque no es nada nuevo y es algo que se está establecido desde el principio y que el mismo Mesías en los evangelios lo menciona también, ¿sí? Hagan obras dignas de arrepentimiento, decía Juan también. Segunda de Reyes 17:6. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. Esto es, ahora sí que, para que entendamos la cultura bíblica y que veamos cómo es que Israel se fue entre las naciones. E hizo que habitaran en Alá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces, así es como fue llevado cautivo, ¿verdad? Nada nuevo, ya estaba establecido, ¿verdad? Que en cuanto desobedecieran la Torá, la instrucción del Padre, iban a ser llevados cautivos. Muy bien, vamos a verlo en Segunda de Reyes 24:14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos. La primero, lo que acabamos de mencionar ahorita, es para Israel del norte, por el rey de Asiria, que conquistó a Samaria, que era la capital del norte, del Israel, de las 10 tribus que le fueron dados a Efraín, el rey que era efraínita. Y aquí en Segunda de Reyes 24 ya vemos el cautiverio, pero de Judá, la parte sur. Y llevó cautivos a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros. No quedó sino lo más pobre del pueblo de la tierra. Entonces quedó un remanente, ¿verdad? También llevó cautivo a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los nobles del país. Los hizo llevar cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia. A todos los hombres de guerra, 7,000, y a los artesanos y herreros, 1,000, todos valientes guerreros. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces vemos que los primeros de Israel, estos fueron en el año 722 antes del Mesías, y esto que pasa en Babilonia, la parte sur, fue llevada cautiva más o menos en el 580, ¿sí? Antes de la venida del Mesías. Sigamos. En Segunda de Crónicas, aquí se repite otra vez: cuando pequen contra ti, y ahí está el remedio, para nuestras dolencias, que el único que nos puede salvar es nuestro Señor. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregues ante el enemigo y sus captores los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos ellos vuelven en sí, y en la tierra en su cautiverio se vuelven y te suplican diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Fíjense cómo se nos da el remedio.
¿Cómo se nos da el remedio? Para que nosotros volvamos ¿verdad? En arrepentimiento y reconociendo que hemos pecado. ¿Sí? Sigamos. Y las veces que se mencionan en estos pasajes, el ser llevado cautivo. En el 38 de 2 de Crónicas 6, y si en la tierra de su cautiverio, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú escogiste y hacia la casa que he construido a tu nombre, entonces escucha tú su oración y sus súplicas desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su causa y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Entonces la solución aquí está: venir en arrepentimiento y entender que la profecía es traer de todos los confines de la tierra a su pueblo Israel a través de la obra de Yeshua, para llevarnos en su tiempo, cuando el Señor venga, a reinar juntamente con Él. Entonces así es lo que dice la palabra. En estos dos versículos habla de cómo el pueblo de Israel vuelve del cautiverio de Babilonia, pero no el pueblo del norte. El pueblo del norte hasta el día de hoy sigue disperso entre las naciones, pero está siendo en el poder del Ruach, del Espíritu, ahora sí que retomado de todas las naciones. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del cautiverio, pues ya lo vimos, lo habla Crónicas, lo habla Reyes, lo habla la Torá, los primeros libros de la Biblia, lo habla Esdras, lo habla Nehemías, Zacarías, Nahum, Amos, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Daniel. Por todos lados está escrito acerca del cautiverio y cómo en la misericordia del Eterno iban a ser llevados, ¿verdad? Traídos, después de haber sido llevados por todas las naciones, en esa dispersión, traídos con poder, con amor y con misericordia de todas las naciones para volver a juntar a su pueblo. Bendito sea el Eterno. Veamos, Esdras 1:11. Todos los utensilios de oro y de plata fueron 5,400. Todo lo transportó, Sesbazar, cuando los del cautiverio regresaron de Babilonia a Jerusalén. Nehemías 1:2. Llegó Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté acerca de los judíos evadidos, sobrevivientes del cautiverio, acerca de Jerusalén. Tanto Esdras como Nehemías habla de este cautiverio ampliamente. Hay que leerlos, ¿sí? Porque en este volver que mencionan a Esdras y Nehemías, y en la reconstrucción del templo, es donde se desarrolla el ministerio de nuestro Mesías. ¿Ok? Entonces vemos que la palabra del Eterno verdaderamente en diversos, muchos libros, en muchas veces se habla de el cautiverio, de el ser esparcidos entre todas las naciones, pero también cuál iba a ser ahora sí que la fórmula para poder volver: el arrepentimiento y reconocimiento de nuestro pecado, para que Él nos vuelva a llevar ahora sí que Él hasta los últimos tiempos a este reinado milenial. Eso es lo que dice todo el contexto bíblico. Deuteronomio 6:4-5. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es bien claro que la palabra del Señor nos dice: cuando nosotros entendamos que desde aquí, estando en la dispersión, amemos a Yahweh nuestro Elohim con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces Él nos va a rescatar. Lo dice la Torá, lo dice en las oraciones de Salomón, lo vemos, ¿verdad? Por toda la palabra, que así es, El salir del pecado tiene que ver con amar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Y amar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón tiene que ver con obediencia a su instrucción. Así es, no hay otra fórmula. Jeremías 31:31, fíjense cómo proféticamente se habla de qué es lo que iba a pasar y cómo el Señor iba a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa para que abracemos esta naturaleza espiritual que es en su palabra, en su Torah. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese es en el 31. Y ahí está muy claro, el pacto es con casa de Judá y con casa de Israel. No hay iglesia gentil. El pacto es con casa de Judá y con casa de Israel. Es decir, con la casa de Jacob.
todo lo que es Israel. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén, aleluya, porque eso se cumple en Yeshua y el Señor está en esta restauración. Romanos dice en Romanos 12, versículo 1 y 2, acerca de cómo es necesario que nuestra mente sea renovada, que nosotros verdaderamente tengamos Torah en nuestra mente y que la amemos con todo nuestro corazón, así como lo hizo nuestro Salvador Yeshua. Porque Él, ¿verdad? Así lo dice la palabra bien claramente, que debemos andar como Él anduvo. ¿En qué? En obediencia, sí en amor, sí en misericordia, sí en todo. Pero todo tiene que ver que Él hacía todo lo que hacía porque podía tener el ejemplo, vio el ejemplo de su Padre y actuaba y hablaba de acuerdo a lo que Él veía y escuchaba de su Padre. Así lo dice la palabra del Eterno. Entonces, sigamos adelante. No nos cansemos de hacer el bien, de obedecer su palabra. Ezequiel 34:31 dice así: y sabrán que yo, Yahweh su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai Yahweh. Sigamos. Mateo 10:6-7. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id pues y proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde tenían que ir? A la casa de Israel. Y en Mateo 15:24: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miqueas 5:8: el remanente de Jacob estará entre las naciones en medio de muchos pueblos. Y así es. Entonces, algo que está establecido proféticamente, y Dios no es Dios para que mienta ni para andar engañando, Él dijo y así ha de ser, ¿sí? Entonces vemos que el remanente de Israel, de Jacob, estará entre todas las naciones en medio de muchos pueblos, pero a través de la unción, del poder del Espíritu, de la obra redentora del Mesías, nosotros somos encontrados como la casa de Israel, que está esparcida entre todas las naciones. Aleluya, bendito sea el Eterno. Sigamos, Isaías 11:12, completamente profecía mesiánica. Isaías 11:12: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Entonces la palabra es bien clara. Por todos lados está escrito que así va a suceder, así se profetiza a través de los profetas, ¿verdad? Así se dice también y se hace a través de los evangelios, y vemos que todo hay una armonía completa. La restauración de todos los dispersos que están en todos los confines de la tierra, a través de la obra redentora de Yeshua el Mesías, para traer las ovejas perdidas e injertarlas a Israel. Aleluya, bendito sea el Eterno. Sofonías 3:10: desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Creo que que está bien claro lo que está diciendo la palabra del Eterno. Mucha atención en este versículo. Juan 7:35. Los judíos se dijeron así: ¿dónde es que este hombre, es decir, Yeshua, se propone ir, que no le podremos encontrar? ¿Intenta él ir a la dispersión, a la diáspora griega, para enseñar a los griegos? Cuando nosotros vemos el comentario de este versículo, nosotros nos damos cuenta que los judíos estaban completamente conscientes de que los dispersos entre los griegos, y griegos aquí, porque así es en el pensamiento judío, ¿sí? En el pensamiento judío, griego era todo aquel que estaba fuera de Israel. Ahora sí que estaban, ¿cómo se dice? Sin pactos. Eran los goyim, eran los de las naciones, todos los griegos. Y se puede constatar en los diccionarios para que vean cómo se amplía ahora sí que este conocimiento de lo que dice en griego. Vamos a ver, voy a leerles un fragmento de un comentario.
en este versículo, aquí se refiere a los hermanos de Efraín, a los hermanos de la casa de Israel del norte, que vivían en los países griegos, los muchos que Saúl fue a buscar en Corinto, Atenas, Antioquía. Podemos ver por el sentido de la burla de la pregunta, el odio existente de los judíos hacia Efraín. De hecho, por eso a los de Samaria, a los de Efraín del norte, se les llamaba como si fueran cerdos, perros, puercos, animales. No se les quería. Había un pleito muy grande. Por eso los ejemplos de las parábolas del Mesías tenían que ver con samaritanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el prójimo? Pues el que tuvo misericordia de él. ¿Por qué no dijo el samaritano? Ni era correcto hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor va y dice, me es necesario pasar por Samaria, para encontrarse ¿con quién? Con una mujer que representa a Israel, la mujer en el pozo que saca agua para darle al Mesías, ¿verdad? Entonces, en esa conversación se está hablando de esta mujer como la naturaleza pecaminosa de Israel, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, ¿quiénes eran los 5 maridos de 5 reinos que habían estado por encima de Samaria, ¿verdad? De todo lo que era el Israel del norte, y el que tenían ahora pues era el yugo de Roma. No era su marido en realidad, pero estaba juntamente con él, porque Roma daba ciertas libertades, ¿ok? Entonces todo tiene un sentido profético y que va, ahora sí que en completo conocimiento del el Mesías establece, ¿verdad? En este conocimiento cómo es que es su obra de redención para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, sigamos. En Santiago, que es Jacobo en realidad, 1:1 dice claramente, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías. ¿A quiénes? ¿Lo leemos juntos ahí en casita? 1, 2, 3. A las 12 tribus que están en la dispersión. Solamente el que entiende lo que es la dispersión, el cautiverio, la diáspora, pueden comprender lo que Santiago está diciendo. Si no tienes conocimiento de que estaba profetizado desde la Torá, que así iba a ser si que entraban en desobediencia, y así fue, que desde la oración de Salomón, él ya estaba hablando, ahora sí que adelantándose a lo que parecía ser obvio, porque no hay quien no peque. Cuando pequen y tú los lleves en disciplina y castigo por todas las naciones, si ellos vuelven en sí, recapacitan de su locura, de su demencia, si vuelven en sí, reconocen su pecado, su, ¿cómo se dice? Su iniquidad, y empiezan con todo su corazón a clamar a ti, y con todo su corazón y con toda tu alma, tú tráelos de vuelta. Y lo repite porque es ante Reyes, Primera de Reyes, los libros de Reyes y también de Crónicas. Entonces vemos que es algo que está verdaderamente como un fundamento en la palabra del Eterno. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus que están en la dispersión, vuelven a través del ministerio del Mesías Yeshua. Ese es. Por eso Mateo 5:24 lo dice claramente, ¿verdad? Lo dice muy claramente, 15:24. ¿Sí? Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 12 tribus, aquí están, las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces Santiago, con mucho tino y con conocimiento, dice, yo, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto me llamó la atención, porque está hablando a las 12 tribus, están en pruebas, ¿verdad? Están sufriendo porque están en la dispersión, y en el anhelo de todo israelita es volver. Así debemos de estar nosotros, ¿verdad? No anhelar lo que está aquí, sino lo que viene en el futuro, y espero no muy lejano, ¿sí? Así es el corazón del que tiene, de un israelita verdadero que fue comprado con la sangre de Yeshua nuestro Mesías. Veamos. En 1 de Pedro 1 dice así, Pedro, un apóstol de Yeshua el Mesías. ¿A qué dice?
a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces, otra vez a los expatriados que están en la dispersión, ¿sí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sea multiplicada. Entonces aquí es muy claro que otra vez en el lenguaje bíblico estos expatriados de la dispersión no es nada nuevo, es algo que ya se sabía y que se viene ahora sí que activar, se detona el ministerio de ir por los perdidos de Israel a través de la obra de Yeshua el Mesías. Bendito es para que su salvación alcanzara hasta la última de la tierra, porque hasta la última de la tierra estaban dispersos y están todavía dispersos ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo se descubre quién es la casa de Israel? El que busca con todo su corazón en arrepentimiento, con todo su corazón y con toda su alma, el volver en arrepentimiento a la obediencia a la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo se genera eso? A través de la obra redentora que es en Yeshua nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Entonces, esta dispersión que tiene más de 2700 años es profetizado a través del Ezequiel. Fíjense qué tremendo, porque habla de Ezequiel que es escrito más o menos en el 580, 200 años antes. Ya no había pueblo de Israel, ya había sido llevado por el rey de Asiria a diferentes naciones, ¿verdad? Para que se cumpliera que iban a ser llevados hasta lo último de la tierra por el pecado. Aquí en esta profecía, en Ezequiel 37, fíjense a quién se dirige, en el año 580 aproximadamente. Y con esto vamos a terminar. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó Yahweh en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrá vivir estos huesos? Y él respondió: oh Adonai Yahweh, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Y ahorita yo digo a todos los huesos secos que están esparcidos entre las naciones: oíd palabra de Yahweh. Solo tú lo sabes. Perdón, ¿dónde estoy? Aquí está 5. Así dice Adonai Yahweh a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. 7. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso, y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y diré al espíritu: así dice Adonai Yahweh, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, que está esparcida entre todas las naciones, y que con el soplo del espíritu del Ruach, que ha sido posible a través de la obra de Yeshua el Mesías, que vuelvan a vida en el nombre de Yeshua, levantando muchos que están en muerte, muchos que desconocen que son casa de Israel, que jamás ni siquiera se imaginan que son parte de la redención que es a través de Yeshua el Mesías, para que se junte otra vez un innumerable pueblo de todas las naciones, un innumerable pueblo que su nombre es Israel, por siempre y siempre ha sido así y no ha cambiado. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen:
nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai Yahweh, oh pueblo mío, ¿cómo dice? Oh pueblo mío, he aquí, yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas, de todas las naciones, de todos los pueblos, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahweh, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo Yahweh he hablado y lo he cumplido, dice Yahweh. Y yo digo a eso, amén, amén y amén. La promesa del Espíritu que dice en el Evangelio de Juan, que dice el mismo Mesías, me tengo que ir para que Él venga, es completamente con esta profecía. Los huesos secos necesitan ser investidos con el poder del Espíritu para que muchos, pero muchos, un ejército innumerable, venga a levantarse en el poder del Espíritu y digan, yo soy Israel, que estoy siendo restaurado en el poder del Espíritu por la obra milagrosa y poderosa de Yeshua el Mesías, porque he sido comprado con su sangre para ser injertado en este Israel, para ser verdaderamente un israelita bíblico, un israelita verdaderamente fundado en Torah, fundado en el poderoso Espíritu de nuestro Padre, de Yahweh, fundado en el amor y la misericordia que es a través de la obra de Yeshua, que espera con paciencia y con todo su corazón el regreso de nuestro Mesías por segunda vez. ¡Aleluya! Y que no se espanta de lo que está sucediendo, que no se espanta de virus, ni de rumores de guerra, ni de economías que tienen que caerse. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque sabe que está escrito que tiene que ser así. Y porque sabe y tiene su confianza que todo lo que acontezca a su pueblo Israel tiene propósito eterno. ¡Aleluya! Bendito sea el Eterno. Gracias al Eterno, porque su palabra es verdad. Y por eso comenzamos de esta manera, porque todo lo que está escrito es verdadero. Y todo lo que está escrito, todo se ha de cumplir. Bendito sea el Eterno, porque lo que Él dice, así se ha de hacer. Y todo lo que Él establece, porque Él es Dios, se ha de cumplir al pie de la letra. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén, amén, aleluya. Así va a ser. Todo lo que se ha propuesto nuestro Rey poderoso se ha de realizar. Su pueblo va a ser restaurado de todas las naciones. Y ahí por su misericordia estamos siendo injertados nosotros en su bendito pueblo amado, el Israel. Mi pueblo, pueblo mío, dice el Señor. Amén. Espero que haya sido clara la enseñanza y que veamos que el poderoso plan del Eterno se va a cumplir. Se va a cumplir en Israel. Se va a cumplir a través de nuestro Mesías israelita, judío, hebreo, Yeshua, bendito sea su nombre. Amén. Que así sea. Hermanos, yo me voy a despedir. Ya llegó la hora y que esta enseñanza, repítela, vuélvela a estudiar. Tiene mucha concordancia, obviamente, ¿verdad? Porque es tan amplia, no se puede dar en 1 hora y media, pero se puede entender que todo esto tiene ahora sí que un contexto muy, pero muy amplio en la Biblia. Muy, muy amplio. Mucho más de lo que se expuso en esta noche. Bueno, que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, antes que todo, ¿verdad? Vamos a vernos en este Shabbat, ¿verdad? Acuérdate que hay que tener ánimo, no tengas temor, ¿verdad? Si hay alguna noticia de que alguien se enferma, por favor, háznoslo saber. Nosotros tenemos ahora sí que toda la disposición para orar y aún para poder apoyarte de la manera que nosotros podamos, en todo sentido. Entonces, por favor,
comunícate si algo sucede. Tenemos aún algunos tratamientos aquí, no es que seamos médicos ni nada, pero médicos amigos nuestros sabemos que los están dando aún para coronavirus, ¿verdad? Que pues para subir el sistema inmunológico, no es nada nuevo ni nada, el Señor ya pone todo, ¿verdad? Nos pone por adelantado, ¿verdad? Para que nosotros estemos fuertes y podamos contrarrestar cualquier ataque que haya de virus o de enfermedad. Entonces que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Que nos dé sabiduría, también prudencia para poder vivir estos días, pero sin temor. Acuérdate, sirvamos al Señor con gozo y con alegría de corazón, porque tenemos todo para poderlo hacer. Escudriña la verdad. La palabra es muy clara y nosotros lo creemos. La verdad es la que nos hace libres. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima ocasión.